servicio al Señor también. Y todos nosotros podemos aportar algo para la iglesia. ¿Verdad? Todos los miembros de la iglesia somos parte y por lo tanto tenemos nuestra responsabilidad, así también tenemos nuestro derecho. ¿Sí? Muy bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y quiero hablar acerca del perdón. El domingo pasado estuvimos viendo en cuanto al amor, de que nuestra identidad como cristianos es el amor, nuestro distintivo es el amor. Medimos a la persona si es espiritual o no a través del amor, pero hoy quiero hablar en cuanto al perdón. Ahora, ¿qué entendemos nosotros con la palabra perdón? Y es tan importante para un cristiano, para nosotros, es saber perdonar o tomar la decisión de perdonar, porque es una decisión que nosotros debemos de tomar. Hay dos caminos que podemos nosotros tomar cuando somos ofendidos por alguien: de decidir perdonar y olvidar y liberarnos, o elegir el camino de la amargura, o decidir llevar o guardar rencor, de no perdonar y llevar por el resto de tu vida ese daño que te habían causado, ser esclavo de esa persona quien te causó ese daño, ser una persona que vive en amargura y vivir con esa amargura por el resto de tu vida. O sea que cuando somos ofendidos o cuando alguien nos ha dañado, debemos de tomar una decisión de perdonar y liberarnos, o de guardar rencor, decidir por el camino de la amargura y ser esclavo de esa persona por el resto de tu vida. Si no le perdonas, siempre vas a llevar en cuenta a esa persona. Todo lo que hace esa persona va a estar mal para vos. Va a estar mal. Todo lo que hace, por más bien que haga, siempre va a estar mal para vos. ¿Por qué? Porque el problema no es la otra persona. El problema somos nosotros. Es que hemos guardado rencor y hemos decidido de elegir el camino de la amargura. Y todo va a estar amargo para nosotros. Y eso contaminamos a todo el ambiente. Y no solamente eso, la falta de perdón puede tener un impacto negativo en la salud mental, emocional, física y espiritual. No es solamente afecta una parte, sino que también puede crear un impacto negativo en la salud mental, emocional, física de una persona. Aunque no se puede atribuir directamente a una enfermedad específica, pero se asocia con una serie de problemas de salud. La falta de perdón puede crear un impacto negativo, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte emocional, en la parte mental, en la parte de la salud física. También puede afectar, aunque muchas veces solamente queremos asociar la parte espiritual, que nos puede dañar la parte espiritual solamente. Sin embargo, también te puede afectar en la parte emocional, en la parte física también. Una de las enfermedades que hoy en día la persona sufre es el estrés crónico. El rencor y la falta de perdón pueden generar altos niveles de estrés. Otro, la ansiedad y la depresión. Mantener sentimiento de ira, de resentimiento, puede contribuir al desarrollo de trastorno de ansiedad y de la depresión. Miren cómo pueden causar, cómo nos puede dañar la falta de perdón, de guardar rencor a una persona, de no liberarse, de ser esclavo de esa persona. Eso puede causar problemas en nuestra salud mental, emocional, física y también espiritual. Enfermedades, también puede causar enfermedades cardiovasculares, trastorno digestivo. Cuando vos tenés problemas con alguien,
Cuando uno come algo estando en esa situación, eso te puede causar problema digestivo, no se te asienta lo que estás comiendo, porque tenés algo en contra de alguien. Entonces también puedes causar problemas cardiovasculares, problema del corazón, también puede trastornar en cuanto a la digestión, también puede crear desórdenes en el sistema inmunológico. La falta de perdón puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo más susceptible a infecciones y enfermedades. ¿Saben, hermanos? Nosotros tenemos trillones de células cancerígenas, cada ser humano. Y la falta de perdón puede causar a que esas células despierten en cáncer. La falta de perdón. Tenés algo guardado ahí, tenés algo que te pesa todo el tiempo y no te liberás. Entonces nosotros tenemos trillones de células cancerígenas que la falta de perdón, ¿qué es lo que hace? Afecta nuestro sistema inmunológico, baja nuestra defensa y ahí aparecen las enfermedades. Entonces, hermanos, debemos de practicar el perdón, debemos de decidir perdonar. El perdón no significa excusa del daño, o no podemos nosotros dejar de pasar por alto el daño que las personas nos han causado y dejarlo así en el para ahí. No está diciendo eso. Nosotros debemos de perdonar. Lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros debemos de perdonar y no guardar resentimiento que puede causar efectos destructivos, sino que nosotros debemos de perdonar, pero sabemos de que cada pecado tiene su consecuencia. El Señor nos perdona todas nuestras faltas. No es que nuestra falta va a ir acumulando. No, Dios no. Él ya nos perdonó todo. Él llevó todas nuestras maldades, toda nuestra culpa, nuestro pecado en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es. Él pagó todas nuestras deudas. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ve inocente, nos ve justo delante de Él. Él nos ha declarado justo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario. Pero eso no quiere decir que nosotros debemos de hacer lo que queremos. No. Sino que cada decisión que nosotros tomamos, y si aún queremos vivir como nosotros queremos, entonces vamos a cosechar las consecuencias. El Señor nos ha perdonado, nos perdona y nos sigue perdonando. Pero la consecuencia nosotros vamos a recibir. Vamos a pagar las consecuencias por haber tomado ciertas decisiones que no estaban en la voluntad de nuestro Dios. Entonces, hay un peligro por la falta de perdón. Por eso, el tema que quiero hablarle es el perdón continuo. El perdón debe ser continuo, todo el tiempo. No es que una vez, pero no vuelvas a hacer. Si volvés a cometer, mañana ya no te perdono más. Esa persona te va a fallar nuevamente, te va a defraudar nuevamente, así como nosotros. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios y Él nos sigue perdonando? Vez tras vez, ofendemos a Dios y pecamos delante de Él. Y Él dice, Él se acuerda de que somos polvo, dice ahí en Salmo capítulo 103. Cada vez que nosotros ofendemos su santidad, Él se acuerda de que somos polvo. ¿Y qué tanto voy a esperar de este hombre pecador? Redimido por la sangre de Jesucristo. Pero Él sigue siendo pecador, aún está en ese cuerpo y va a seguir ofendiéndome. Entonces, nosotros vamos a seguir fallando, aún estamos en este cuerpo y vamos a ofender. Por eso el perdón debe ser continuo y el apóstol Pedro quiso impresionar a Cristo ahí en Mateo capítulo 18 y le hace esta pregunta a Jesús, diciéndole cuántas veces debo de perdonar a mis hermanos. Mateo capítulo 18.
capítulo 18. Versículo 23 en adelante, perdón, el versículo 15 en adelante, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Luego dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro le quiso impresionar a Jesús diciéndole: ¿hasta 7 veces puedo perdonar? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mis hermanos? Hasta 7. Él mismo da esa respuesta. Él hace la pregunta y luego él responde a esa pregunta. Y el Señor Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea que 70 veces 7, ¿cuánto daría multiplicando? 490. 7 por 7, 49. 490. ¿Y quién puede cometer el pecado 490 veces en un día? Entonces el perdón debe ser continuo. Lo que Jesús quiso decirle al apóstol Pedro: el perdón debe ser continuo. Cada vez que te ofende, cada vez que falla contigo, debes de perdonar. Y debes de llevar en cuenta de que sí, vas a fallar, vamos a fallar, aún estamos en este cuerpo y ofendemos y pecamos delante de Dios. Entonces yo debo de decidir perdonar, pero el perdón debe ser continuo. Entonces la vida cristiana es tan importante perdonar, porque cuando uno perdona, se libera. Sin embargo, si decidimos no perdonar, somos esclavos de esa persona que te ofendió, que te hizo daño. Y cuando el Señor le dijo a Pedro 70 veces 7, le estaba diciendo que el perdón debe ser continuo, sin límite, ni tampoco debe ser condicional, debe ser incondicional el perdón. Así como Él nos perdonó a nosotros. Él es nuestro claro ejemplo. Y más adelante vamos a ver unos versículos donde Él dice: así como Él nos perdonó, de esa manera también nosotros debemos de perdonar. Hermanos, hay tantas personas hoy en día enfermas, emocionalmente, físicamente, mentalmente, por la falta de perdón. Y esto he contado ya varias veces, cuando el doctor Venega, él es un doctor, y cuando una señora vino a consultar, vino en su consultorio, y esta persona estaba enferma completamente porque le habían hecho daño, un daño muy fuerte. Su esposo, su marido se separó, vendió todos los bienes que ella tenía. Ella quedó postrada prácticamente. Vino a consultar con este doctor. Entonces este doctor le empieza a investigar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió con su matrimonio, qué fue lo que pasó con su pareja, todo eso. Y ahí ella se abrió y le contó todo eso. Entonces él le receta un geniolito, pero la señora no sabía. Pero ¿sabe qué le dijo? Perdonar. Que ella tenía que perdonarle a su exmarido, a su esposo. Tenía que perdonarle a él por todo el daño que le había causado. Y volvés la otra semana. Bueno, la señora se fue, hizo lo que el doctor le dijo, fue y perdonó ella a su esposo. Volvió la otra semana, ella sana. Pero ella pensando de que
que la pastillita que le recetó el doctor, lo que hizo efecto en su salud física, sin saber de que la falta de perdón ya le estaba matando. Ella volvió sana y le preguntó al doctor si qué fue el remedio, cómo se llama el remedio que le había dado. Y él dice que solamente fue un riñonito. ¿Qué se le dio? Lo que le sanó a ella fue que ella fue y perdonó a la persona a quien le hizo daño. Entonces, hermanos, cuán importante para nosotros es perdonar a quienes nos han dañado. Hermanos, esta semana, cuando leí la historia de Jacob y Esaú, realmente quedé impactado por el daño que le habían causado a Esaú. Bueno, primero Esaú vendió su primogenitura, porque leemos Génesis, por un guisado. Tenía hambre, bueno, vendió su primogenitura por un guiso. Ahora luego encontramos de que el padre de ellos bendice al hijo menor y no al mayor, a Esaú. Y el primogénito, un hebreo que es mayor, era una bendición. ¿Por qué? Porque esa persona llevaba doble porción, o sea, la herencia le tocaba el doble. Entonces Esaú dice, aborreció tanto a su hermano, que él dijo, llegará el momento en que mi papá se va a morir y yo le voy a matar a Jacob. Vamos a ver qué dice ahí en Génesis. Narra una historia para que nosotros hoy en día podamos aplicar a nuestra vida. Lo que nosotros hoy en día podemos de igual manera hacer con las personas quienes nos han dañado. En Génesis capítulo 27, versículo 41, encontramos, y en los capítulos anteriores habla el por qué Esaú aborrece a su hermano Jacob. Versículo 41 del capítulo 27 de Génesis dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, él no dijo en público, pero dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Nadie sabía eso, pero él tenía eso en su corazón. Él dijo, bueno, llegarán que papá va a morir, va a envejecer y va a morir. Y cuando suceda eso, él en su corazón tenía que iba a matar a su hermano, deseo de venganza. Él se iba a vengar, pero nadie sabía, pero él tenía eso en su corazón. ¿Verdad? Entonces hay cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Nadie sabe. Nadie se da cuenta, pero tenemos algo guardado ahí en nuestro corazón. Pero luego vemos, ahí en el capítulo más adelante, capítulo 33, cuando iba a haber un encuentro, cuando iba a suceder, tal vez Jacob no sabía lo que su hermano estaba pensando por él. Dice el capítulo 33, versículo 1, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas a sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel, a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Lo que Esaú tenía en su corazón, él después lo perdonó a Jacob.
Corrió, dice Esaú, al encuentro de su hermano y fue y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hermanos, si tenemos algo guardado en nuestro corazón, tal vez nosotros sabemos, solamente nosotros y Dios. Pero haz lo que hizo también Esaú. Vaya y reconcíliate con tu hermano. Habla con él. Esaú fue dañado, fue herido. Jacob le quitó su primogenitura, recibió la bendición de su padre. Le habían dañado tanto a él. Él al principio pensó vengarse, pero luego dice él, le perdonó a su hermano. Se liberó. No sabemos cuánto tiempo duró eso. Entonces, de igual manera nosotros podemos hacer. Esta es una hermosa historia de paz y de reconciliación y digna de tener en cuenta. Si estás pensando mal por alguien o en su corazón hay olor a venganza, olvídate de eso. Esto es una forma de imitar de Jacob y Esaú, de Esaú y Jacob, de tener esa paz y de reconciliarte con la persona quien te ha causado daño. Debes de imitar esta linda historia, esta hermosa historia que tenemos en la Escritura. Hermanos, la gracia de Dios nos perdona constantemente. Y eso debe ser el motivo por el cual usted también debe perdonar. La gracia de Dios te tiene que motivar a perdonar. Esa gracia que un día se derramó en tu vida, en tu corazón, es lo que tiene que dar. El favor no merecido. La misericordia es no darle a la persona que se merece. Esa persona tal vez se va a merecer hacerle el mismo daño, causarle el mismo daño o tal vez más. Pero tener la misericordia es no darle lo que se merece, sino que darle lo que no se merece, darle el amor, darle el perdón. En Colosenses capítulo 3, versículo 21 y Efesios capítulo 4, versículo 31, Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice: Padres, Efesios 4:31, vamos a buscar ese. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué la palabra de Dios dice perdonándoos? ¿Qué tiene que ver dos? ¿Se acuerdan cuando Dios le llamó a Abraham? Al principio, ¿cómo se llamaba él? Abraham. Y luego, Abraham, porque se iba a convertir en padre de multitudes. Entonces, cuando encontramos perdonándoos, tiene que haber multitud. O sea que el perdón debe ser continuo. Tiene que ser mucho, no una vez. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él es nuestro claro ejemplo para que nosotros también podamos perdonar. Así como Él nos perdonó a nosotros, de esa misma manera también nosotros debemos de perdonar a quienes nos han causado
daño, a quienes nos han perjudicado, tal vez nos han ofendido. De la misma manera, así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos de perdonar a quienes nos han ofendido. Así que, hermanos, Él es nuestro mejor ejemplo para perdonar. Debes de pensar y decir, bueno, Dios me ha perdonado, voy a perdonarle. ¿Qué me pueden hacer a mí para que sea imperdonable? ¿Qué te pueden hacer? ¿Qué daño te pueden causar para que sea imperdonable? No vas a encontrar. Todos son perdonables. Lo que Cristo hizo por nosotros es imperdonable. Él nos perdonó lo imperdonable. Entonces, si te han ofendido, si te han causado daño, todos esos daños es perdonable. En Cristo nosotros podemos perdonar. La decisión de perdonar determinará el curso de su vida. Hay dos alternativas que puedes hacer: perdonar o convertirse en una persona amargada con pensamientos de venganza que solo llevará a una calle sin salida que se llama amargura. Entonces la decisión, tenemos dos alternativas: perdonar y ser libre, o te convertís en una persona amargada con pensamientos de venganza que solo llevará a una calle sin salida que se llama la amargura. Y la decisión tenemos nosotros. Nosotros decidimos. Decido perdonar o decido guardarle el rencor, y eso me va a llevar por un camino sin salida que se llama la amargura. Hermanos, si hay infección en nuestra vida, que hay tiempo, hay que quitar, porque eso te va a perjudicar, eso te va a dañar. En nuestra salud física, cuando hay alguna infección, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? Con fiebre. Entonces, cuando la temperatura se levanta, quiere decir que hay alguna infección y debe ser tratada a tiempo. Si no es tratada a tiempo, esa pequeña infección se puede convertir en algo peor y te puede llevar a la muerte. Entonces es preocupante. Debes de tratarlo a tiempo. Entonces, cuando hay alguna infección, cuando hay una herida, un pequeño daño, no lo dejes así. El Espíritu Santo te va a quebrantar, te va a amonestar. Es como la fiebre, te va a amonestar. Entonces yo tengo que preguntar, ¿qué está pasando conmigo? Debe ser tratado esto a tiempo, porque esto me va a dañar, esto me va a perjudicar, esto me va a llevar a la muerte. ¿La muerte a qué? La muerte a tu comunión con el Señor, a la muerte a tu comunión con tus hermanos. Entonces, por lo tanto, debe ser tratada a tiempo. Debe de sacar esa infección lo más antes posible, antes que cause más daño en tu vida espiritual. Como conclusión, el perdón no cambia el pasado, pero sí puede cambiar tu futuro. No estoy hablando de la salvación, no, la forma de cómo vas a vivir. Guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola abeja, lentamente, no es de una vez. Entonces, guardar rencor a alguien es como morir con una sola picadura de una abeja, lentamente te va a ir matando. ¿Cuál estilo de vida escogerás? ¿Perdonar y vivir en paz? ¿O guardar rencor, no perdonar y vivir en amargura? Usted decide. Decidir perdonar, estar en paz, estar libre, o guardar rencor y vivir
en amargura. Y no solamente usted va a vivir en amargura. Cuando hay amargura en nuestra vida, amargamos a todo el ambiente. Cuando nosotros ponemos una hoja de yaguaretepó en una olla, no es que una parte nomás es contaminada, amarga todo el ambiente. Y eso pasa. Inclusive a veces le alcanza al perro, al gato. Contaminamos todo. Por eso es lo más antes posible. Hay que sacar eso. Hay que cortar eso. Porque tal vez hay raíz de amargura en mi vida que comenzó con una pequeña infección, pero luego se fue agrandando. ¿Por qué? Porque no fue tratado a tiempo y se convirtió luego en amargura. Así que vamos. Si alguien te ha causado daño, debe dejar de amar. No hay lugar para odio. Aunque quieras odiar a alguien, aunque quieras vengarte por alguien, no va a haber lugar. ¿Se acuerdan del amor? Dios, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestro corazón, y cuando este vaso está lleno del amor, de la gracia y la misericordia de Dios, no hay lugar para odio, no hay lugar para rencor, no hay lugar para otra cosa. Aunque muchas veces queremos vengarnos, queremos odiar a alguien, pero no hay lugar para eso. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, sobreabunda la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, no hay lugar de venganza, no hay lugar para odio, no hay lugar para rencor, no hay espacio para eso. Que Cristo sea nuestro mejor ejemplo cuando hablamos de perdonar. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida y que podamos aplicar, que podamos examinar nuestra vida, en nuestro corazón. Tal vez como Esaú, estamos pensando ahí en nuestro corazón, hay deseo de venganza, hay deseo de vengarse. Solamente nosotros sabemos y Dios, tal vez ni Jacob sabía, pero había eso en su corazón. Y Dios sabe y usted. Entonces debes de sacar eso de tu vida, porque te va a causar daño en tu salud emocional, física, mental y espiritual. Oremos. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, y podemos abrir tu palabra y ver, Señor, de que cuántas veces no queremos perdonar, sino que hay un deseo de venganza en nuestra vida, Señor. Sin darnos cuenta de que nos estamos perjudicando nosotros mismos. Nos estamos dañando nosotros mismos, Señor, ya sea nuestra salud física, emocional y espiritual. Señor, ayúdanos a tomar la decisión de perdonar y no guardar rencor que nos va a llevar a un callejón sin salida, que es la amargura. La palabra dice que debemos de quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda malicia, y que debemos de implantar en nuestro corazón la benignidad, el perdón, la misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a tu palabra, Señor. Vamos a ser hacedor de ella y no solamente oidor, engañándonos a nosotros mismos. Gracias, Padre, te doy por mis hermanos que están aquí presentes, te los bendiga, le guarde y le proteja, Señor, de regreso a su hogar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.